El Manifiesto de Cartagena. Simón Bolívar, el Libertador, comenzó con su campaña de independencia en Venezuela. En un principio hizo efectos contrarios a lo que se quería. En la Nueva Granada era una misión casi imposible, pues imperaba la reconquista española. Terminaba la patria boba y empieza ahora sí la guerra grande. Derrotado Bolívar, vuelve a la Nueva Granada. Al pasar por Cartagena hace una carta, donde explica las razones por las cuales Venezuela sigue derrotada. No le hacen caso. Sin embargo, consigue un pequeño ejército para retomar la guerra en Venezuela. Finalmente sale triunfante en Caracas, recibiendo el título de Libertador. La Carta de Jamaica. Bolívar volvió a Bogotá. En su paso por Nueva Granada, choca en Cartagena con las autoridades y las fuerzas de Pablo Morillo, por lo que se ve obligado a irse a Jamaica. Allí escribe una carta que no fue publicada hasta después de su muerte. En esta carta Bolívar explicaba las causas y la justicia de la lucha independentista americana. Da cuenta que el problema no es entre ricos y pobres sino entre clases jerárquicas. En Bogotá, Pablo Morillo dejó establecido un virreinato a cargo del virrey Sámano. En 1819 Bolívar convoca el Congreso de Angostura, reuniendo Venezuela, la Nueva Granada y Quito. Cambia los papeles de la guerra y no lucha ya en Venezuela sino en las montañas neogranadinas. Boyacá. Bolívar atraviesa por los llanos para reunirse con las tropas de Francisco de Paula Santander en Casanare. 15.000 hombres liderados por Bolívar, emprenden el viaje por los páramos de Pisba y Paya para atacar a los españoles por sorpresa, en el corazón de la Nueva Granada. Todo concluye con las batallas del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Fue un golpe definitivo para el virreinato. El virrey Sámano huyó de Bogotá, y Bolívar volvió a Venezuela para continuar con su campaña libertadora dejando en Bogotá el mando de Santander. Bolívar se reunió en los llanos con Morillo para firmar los acuerdos del Tratado de Armisticio y la regularización de la guerra. Al poco tiempo se rompió el tratado, y algunos meses después venció en la Guerra de Carabobo, que le dio por fin la independencia a Venezuela. En 1812 se reunió el Congreso de Cúcuta para darle constitución a la Gran Colombia. Allí se empezaron a formar dos castas políticas, el Partido Retrógrado y el Partido Progresista, ambos liberales y conservadores al tiempo. La campaña del Sur. Bolívar fue elegido presidente y vicepresidente Santander. Bolívar emprendió la campaña del Sur para eliminar a toda la presencia española. Fueron batallas todas victoriosas. En Quito conoce la que fue su mujer, y una de las mujeres más importantes de la historia, Manuela Sáenz. Bolívar prosiguió y fue a Perú a hacer frente a las tropas españolas, lo que terminó en la batalla de Ayacucho 2 años después. Allí, diseñó la constitución de sus sueños que luego sería el modelo para la Constitución de Colombia. No fue acogida en ningún lugar. En Colombia fue rechazada en la Convención de Ocaña en 1828. El sueño de la Unión. El vicepresidente Santander seguía gobernando en Colombia mientras Bolívar estaba en Perú. Tuvo grandes dificultades relacionadas con el mantenimiento del ejército. Bolívar soñaba con la unión de los países latinoamericanos y para esto convocó el Congreso Anfictiónico. Solo asistieron a este, Colombia, Perú, México y la República Federal de Centroamérica. No surgió nada de este porque las distintas regiones querían lo contrario a la unión, pues ya estaban enriquecidas por los bienes incautados a los españoles y a los realistas. Empieza a romperse la unión por el lado de Venezuela. José Antonio Páez se resiste a acatar las órdenes de Santander. Santander lo destituye de su cargo como comandante general de Venezuela. Bolívar viene desde Perú y da orden. En Bogotá destituye a Santander y propone la reforma de la Constitución. Bolívar asume la dictadura el 27 de agosto de 1827. El enfrentamiento. Bolívar contemplaba la idea de traer un rey europeo para gobernar América pero finalmente no lo hizo. Esto también fue rechazado por los generales neogranadinos. Bolívar y Santander chocaban en sus ideales, así que Bolívar gobernaba en Lima, mientras en Bogotá gobernaba Santander. Empezaron a dibujarse los dos partidos protagonistas del siglo siguiente, los amigos de Bolívar y los amigos de Santander. Bolívar volvió a Bogotá con su amada, Manuela Sáenz. El 25 de septiembre de 1828 ocurrió la nefasta noche septembrina, los amigos de Santander intentaron asesinar a Bolívar. Entre los asesinos estaban Mariano Ospina Rodríguez y Florentino Gómez.
Mataron los guardias de Bolívar y este escapó por una ventana con la ayuda de su amada combatiente Manuela Sáenz, quien con espada en mano hizo lo posible por entorpecer el objetivo de los asesinos. Bolívar volvió al palacio a retomar la dictadura. Santander fue condenado a muerte. Sin embargo, Bolívar conmutó la orden por la del destierro. En 1830 se convoca el Congreso Admirable para crear una nueva constitución, pero Bolívar renuncia a la dictadura y a la presidencia. El fin. El Congreso elige a Joaquín Mosquera presidente. Bolívar enfermó y se dirige hacia Europa, pero no pudo llegar. Solo llegó a Santa Marta, desde donde pensaba ir a Jamaica e Inglaterra. Murió el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad a causa de tuberculosis. Un médico francés y un cirujano norteamericano fueron quienes lo diagnosticaron. Y no cesaron los partidos ni tampoco se dio la unión. Se disolvió la Gran Colombia y la República de la Nueva Granada quedó enfrentada entre santanderistas y bolivarianos.